Hernán Nucifora, CEO de Global Investment y fundador de Nucifora Propiedades. Con respecto al rubro inmobiliario, estoy cumpliendo 30 años este año. Empecé como vendedor de una inmobiliaria, hace 15 años que fundamos Global y habiendo construido hoy más de 1.500 departamentos. Nunca en la historia hubo una pandemia, nos tocó a nosotros. Nunca en la historia el costo de la construcción estuvo tan alta y nos tocó a nosotros. Todo un montón de situaciones que vamos tratando ahí en la cámara para decir, seguimos, no seguimos, cómo la vemos. Yo lo que primero le recomendaría hoy a un comprador de pozo es quién lo hace, qué antecedentes tiene. Yo me jacto siempre que en 15 años nunca tuvimos una carta de documento de un comprador. Nosotros, por ejemplo, en Bosque Pilar es un predio de 3,5 hectáreas. Quizás no salís del predio. Caminar, el verde, donde poder desarrollar tu actividad con un coworking, un gimnasio, una pileta, vivir, trabajar y disfrutar en el mismo lugar. Bienvenidos al capítulo 1 de Club de Pozo. Hoy nos acompaña Hernán Nucifora, CEO de Global Investment y fundador de Nucifora Propiedades. Bueno, Hernán, ¿cómo estás? Nacho, gracias por la invitación al primer podcast. Buenísimo. Antes que nada, quiero saber un poco de los inicios, de dónde venís y cómo fue tu infancia. Con respecto al rubro inmobiliario, estoy cumpliendo 30 años este año. Empecé como vendedor de una inmobiliaria bastante prestigiosa en la zona norte y a medida que fueron pasando el tiempo, la curiosidad de empezar a desarrollar. Y bueno, hace 15 años que fundamos Global, Nucifora Propiedades, y acá estamos con un montón de desarrollos entregados, un montón de proyectos en cartera y habiendo construido hoy más de 1.500 departamentos. Buenísimo. ¿Cuántos proyectos exactamente tienen en cartera en este momento? Hoy nosotros tenemos 14 proyectos en ejecución, tenemos unos 30 edificios entregados y estamos trabajando con 6-7 proyectos para comenzar a partir del año que viene. Bien. ¿Y son todos acá en Argentina? No, tenemos un proyecto que estamos desarrollando en Uruguay, en Carmelo, un barrio cerrado en la ruta del vino, siguiendo lo que se fue desarrollando en Mendoza. Uruguay empezó a hacer esta ruta del vino en Colonia, Carmelo, y la verdad que nos llegó en su momento un proyecto de tierra para hacer un barrio cerrado y quisimos mecharlo con una bodega. Queremos meter una bodega argentina en un barrio cerrado. La verdad que es un sueño el lugar, con restaurante, hotel. Qué lindo. Vi que mezclas mucho lo que es naturaleza con, propiedades de muy buena calidad. Y tratamos de dejar una huella en todo lo que hacemos. Hoy creo que si un proyecto no es triple impacto, no tiene futuro. Si nosotros pensamos que un edificio que hoy estamos haciendo tiene que tener una vigencia dentro de 40, 50 años, tratamos de poner todo lo que esté al alcance de tecnología, y si el entorno es natural y demás, creemos en el éxito del proyecto. Excelente. ¿Y cómo denominarías qué es Global Investment hoy? Global se fundó con esa premisa de ser una desarrolladora triple impacto. Todos los proyectos que hacemos nosotros tienen que dejar una huella, desde la sustentabilidad, desde lo arquitectónico y de lo que genera a nivel trabajo ese proyecto. La idea es que no hacer más proyectos de los mismos, sino que el día de mañana cada proyecto se identifique y digan, este proyecto lo hizo Global. Y en la parte interna es que mis hijos puedan estar orgullosos de lo que hizo su padre en algún momento. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, yo te iba a preguntar, volviendo ya que la mayoría de tus desarrollos son en Argentina, que nos comentes un poco cómo es el trayecto de construir acá. Sí, nosotros tuvimos varias experiencias construyendo afuera también, o desarrollando. Hicimos algo en North Miami Beach, en un país que no conocíamos la idiosincrasia, pero es totalmente diferente, es otra materia, otro trabajo totalmente distinto al nuestro, algo que se apalanca totalmente con crédito hipotecario, donde no ves hacer un boleto con alguien y cuenta plata adelante tuyo, como habitualmente estamos acostumbrados en Argentina. Tuvimos una incursión en España también, no nos fue del todo bien. Creíamos que al tener reglas de juego claras,
iba a ser mucho más fácil de lo que realmente terminó siendo. Y Argentina es Argentina, ¿no? Uno siempre digo que la palabra futurología, que es la materia que siempre me vengo llevando, ¿no? Cuando uno arranca algo, me acuerdo, estábamos 2012 haciendo una de las operaciones más grandes nuestras en una compra de un terreno muy, muy importante, donde hoy están las 2 Torres Cardón, y ese día estábamos, no sabía qué pasaba, había la gendarmería allanando las casas de cambio y empezaba el cepo al dólar. Y a partir de ahí, bueno, un montón de situaciones que vas viviendo que son, siempre todos los años creemos que peor no podemos estar, y siempre pasa algo para que volvamos a estar peor de lo que estábamos el año anterior. Creo que los empresarios argentinos tenemos una cintura para hacer lo que hacemos, por eso cuando un empresario argentino va al exterior tiene una cintura y una flexibilidad para hacer cosas que el resto del mundo no está acostumbrado. Claro. Sí, se dice mucho eso, ¿no? Como que el argentino está curtido en todas partes. Nosotros debemos tener varios récords mundiales de situaciones que en el mundo no pasan. Ya sea, llamarlo, la pandemia fue para todos, pero nosotros tuvimos en el proyecto, en el rubro nuestro, en provincia de Buenos Aires, 1 año y 2 meses con las obras paradas, paralizadas absolutamente. En el resto del mundo fueron 30, 40 días. Claro. Eso implica seguir manteniendo estructuras, constructoras, un montón de gente que vive alrededor nuestro, ¿no? Bien. Y bueno, del crédito hipotecario actual, ¿cuál es tu opinión al respecto? Nos vamos a tener que acostumbrar a que en algún momento va a llegar, por lo menos en los que son proyectos inmobiliarios. Hoy está habiendo crédito hipotecario para lo que las unidades que tienen escritura. Todavía las tasas siguen siendo altísimas para lo que es un país normal. Hoy un crédito hipotecario estás hablando en pesos al 37-38%, cuando en el resto del mundo es al 4-5%. La inflación todavía tiene que bajar, creo que el año que viene va a pasar, y a partir de ahí se va a empezar a dinamizar sin duda todo lo que es el mercado inmobiliario. Bien. Y bueno, volviendo a lo que es el desarrollo, ¿qué implica conseguir un terreno, conseguir la aprobación? Contanos un poco sobre eso. Tema fácil. El desarrollador inmobiliario es el que de alguna manera es el director técnico de todo un equipo de trabajo que focaliza en un terreno el futuro proyecto, donde contrata un estudio de arquitectura para desarrollar ese sueño que uno puede tener de ese desarrollo, donde junta todas las puntas desde inversores, contratistas, proveedores y obviamente consumidores finales que van a terminar adquiriendo ese departamento. No es una tarea sencilla. Como te decía, estamos desarrollando en Argentina, donde las reglas de juego van cambiando permanentemente. Me acuerdo que en la capital federal, por ejemplo, hace 3 años se cambió el código, pasamos a tener un código nuevo, donde permitía quizás un poco más de altura en algunos terrenos más urbanos, y hace 6 meses volvieron a cambiar el código, donde limitan la altura en todo lo que habían aumentado la altura. Entonces es muy, muy, muy complicado. La verdad que tanto en capital como en las provincias o en las municipalidades es que todavía falta y todavía no toman conciencia que en procesos inflacionarios tener un proyecto parado 1 año para aprobar el plano es fatal. Entonces, en algún momento es un tema que lo venimos tratando en la Cámara de Desarrolladores, en la CEDU, donde hay un profesional, un arquitecto que conoce del proyecto y del código de edificación, donde no debería necesitarse, porque en principio la municipalidad tampoco es el que lo aprueba. Es un visado. Entonces, si hay un profesional donde pone en juego su matrícula, podría tranquilamente en 30 días comprar un terreno, empezar una obra y después ir adaptando en base a todas las verificaciones que hace el gobierno de la ciudad o lo que fuera, que lo que se está haciendo esté a código. Entonces no necesitaríamos por qué, te puedo dar una explicación qué está pasando, que es un tema de
Nosotros estamos en un país que tiene corrupción y es un país donde hoy aprobar un plano, donde aprobar un final de obra, donde todo lo que toca el Estado de alguna manera está visto o está manchado por esa corrupción que sigue estando de alguna manera. Sí. La hemos vivido. Y bueno, mencionaste lo de la Cámara de Desarrolladores. ¿Querés contarme un poco cómo es tu participación ahí? La Cámara hace varios años que existe, pero en los últimos, te diría, 6, 7 años empezó a tener mucho más trascendencia, con la presidencia de Damián Tabacman, el arquitecto Tabacman, y con Mali, que es la gerenta institucional, empezó a tener un vuelo no solamente a nivel institucional, no solamente a nivel cantidad de afiliados. En su momento, me acuerdo cuando ingresé yo, éramos alrededor de 30, 40 desarrolladores. Hoy somos más de 250, donde se creó un lugar de trabajo y de discusión, donde todos podemos contar la problemática que hoy tenemos en todo lo que fui nombrando, desde las municipalidades, las aprobaciones, los costos de construcción, la innovación. No hace mucho, este último mes que pasó, una delegación de más de 20 desarrolladores viajaron a China para ver tecnologías, para tratar y negociar directamente con proveedores en China para lograr poder bajar el costo de construcción, que leía y lo sé, pero lo leía la semana pasada, que estamos en el costo de construcción más alto de la historia de la Argentina. Son todas esas cosas que nos fueron pasando en los últimos años. Decís, nunca en la historia hubo una pandemia, nos tocó a nosotros, nunca en la historia el costo de la construcción estuvo tan alta y nos tocó a nosotros, nunca en la historia tuvimos un cepo, tuvimos 3 o 4, algún gobierno que sube y lo saca, pero no terminamos de salir. Todo un montón de situaciones que vamos tratando ahí en la Cámara. Es una especie de terapia de grupo que hacemos para decir, seguimos, no seguimos, cómo la vemos, y la verdad que de alguna manera ayuda bastante. Bien. Y bueno, ya eso es un poco el presente. ¿Cómo ves el futuro en el rubro de la construcción? Yo creo que el futuro va a estar marcado por la eficiencia que tengamos cada uno de los desarrolladores y constructores en la obra. Si vos ves cómo trabajan afuera a cómo trabajamos hoy, nosotros acá hay una diferencia abismal. Hoy en China, en 30 días te levantan un edificio de 20 pisos. Nosotros estamos 3 años y medio para hacerlo. Mucho de lo que nosotros trabajamos como hace 70 años y usamos los mismos materiales que hace 70 años. Entonces vamos a tener que volcar todo lo que es tecnología, todo lo que es ser eficientes. En mucho tiempo en el desarrollo vos podías cometer cualquier cantidad de errores que total el margen de la rentabilidad del negocio lo pagaba. Hoy, al no haber margen, tenemos que ser súper eficientes en lo que hacemos y tenemos que adoptar toda esa tecnología que en los últimos 20 años no ingresó a la Argentina. Hoy se está abriendo todo, estamos viendo cómo nos acomodamos y cómo incorporamos nueva tecnología, pero el futuro es hacer lo que hace el resto de los países desarrollados, volcado al rubro inmobiliario. Bien. Y respecto a los inversores o a las personas que quieren acceder a esas viviendas, ¿cómo las ves en la situación actual? Hoy el ladrillo sigue siendo un resguardo de valor, siempre lo fue. Nos criamos con esa cultura de nuestros abuelos italianos donde decía que el ahorro era el ladrillo. Y hoy más que nunca, lo vuelvo a repetir, hoy con la inflación que hay en dólares en el mundo, el tipo que en la Argentina pasa mucho. El otro día leía un economista muy conocido que el primer país del mundo con más tenencia de dólares en toda la Tierra es Rusia, después sigue China y tercero Argentina. Pero cuando dividimos esa cantidad de dólares por la cantidad de habitantes, Argentina es el primer país del mundo con más tenencia de dólares. Y todos esos inversores o esos ahorristas que tienen el dólar en cajas de seguridad o en lo que fuera, hoy hay una inflación que es galopante en el mundo y el poder de compra que tiene ese inversor
hacíamos hace 2 años o 1 año y pico una presentación donde hace 2 años comprabas, ejemplo, 3 camionetas 0 kilómetro con $100.000, Amarok. Hoy te compras 2, perdiste una camioneta en el camino. Claro. Y con todos los rubros que uno toque pasa lo mismo. El poder de compra. Y hoy, que es un momento donde el dólar está muy barato y el costo de construcción muy caro, es el momento para comprar, el que tiene un ahorro, una propiedad, porque dentro de 1 o 2 años, cuando se acabe el stock de estos departamentos nuevos que hay, que todavía no se vendieron, el costo de la construcción va a hacer que el metro cuadrado se duplique o triplique el valor de venta de ese metro cuadrado. Bien. Eso nos pasa un poco, que injusto pensamos los argentinos que, por ejemplo, lo que podés acceder afuera, acá te cuesta el doble, ¿viste? O tiene ese plus extra que vos decís, loco, con lo que cuesta generarlo acá, encima me agregan este valor extra, ¿viste? Hoy Argentina está carísimo en todos los aspectos. Hoy salir a comer o comprar un auto o lo que fuera, comparado con los países de la región, es carísimo. Te diría salvo el metro cuadrado. Bien. El metro cuadrado promedio. Es verdad que tenemos lugares de la capital federal donde el metro cuadrado vale $7.000-8.000, pero cuando uno viaja y ve las capitales principales del mundo, hace poquito estuve en Singapur y el metro cuadrado no baja de los $30.000-35.000. En el centro de París lo mismo. Sin ir más lejos, hoy en países limítrofes, en Brasil, en San Pablo, estás hablando de $5.000-6.000 el metro, en Montevideo $3.500, y todavía el promedio nuestro hoy en capital es de $2.300 el metro cuadrado. Es real que el ingreso per cápita es mayor en estos países que nombré, pero Argentina está empezando a recuperar un poco el valor del salario. Yo creo que en el momento que tengamos crédito, el valor metro cuadrado va a pasar a ser anecdótico, sino que lo que va a tomar el mercado es lo que cada uno de ese asalariado puede pagar de cuota para poder adquirir un departamento y pagarlo en 20, 30 años como en cualquier país. Lo que nosotros hacemos hoy de hacer un boleto, una escritura y viene un tipo con $250.000 que ahorró, eso no existe en ningún país del mundo. Cuando el crédito se dinamice, bueno, esto también va a ser una anécdota, voy a decir, ¿te acordás cuando hace 15, 20 años atrás venía el tipo con los 200.000, lo contábamos uno por uno, no aceptábamos el cara chica, el manchado o lo que fuera, iba a ser anecdótico. Bien, me gusta el optimismo con cómo lo ves. Y bueno, respecto a la construcción en North Beach de Miami y construir acá, ¿qué diferencias notaste o sentiste? Son profesiones distintas. Okay. Uno aplica en base a un proyecto con un banco, ese banco en base a la potencialidad que tiene el proyecto te pide una preventa, con esa preventa te aprueba un crédito, ese crédito es intermedio entre el desarrollador y los compradores finales. O sea, vos tenés todos los beneficios de alguna manera de poder arrancar una obra, te lo decía antes, quizás en 14 meses poder terminarla. Eso hace que ante cualquier eventualidad, procesos inflacionarios no te golpee tanto. Vos pensás que nosotros hoy, entre que arrancamos un proyecto y lo culminamos, quizás pasaron 4 o 5 años, cambió 2 presidentes. Entonces la política económica hoy argentina puede estar marcada de una manera, pero si el gobierno que viene, depende de quién gane, puede cambiar absolutamente todo. Yo creo que el principal diferencia es que vos en cualquier lugar del mundo tenés un crédito hipotecario, donde tenés un vedor del banco, donde tenés un vedor de la constructora, y el trabajo es totalmente diferente. Bien. Y bueno, y sobre tus proyectos, ¿cuál es el que más te gusta? Yo creo que hay cosas que hacemos que no volveríamos a hacer, sin duda. El típico edificio 866 de la capital federal no es algo que me enorgullece hacerlo. Hoy, obviamente que en los inicios uno va haciendo la escala que puede, y los edificios estos que te nombro o que te comento son edificios de 1.500, 2.000 metros. Nosotros hoy tenemos en cartera 200.000
Imagínate que son más o menos 100 edificios de esos. Hoy pretendemos hacer proyectos que dejen una marca, un legado en zonas donde la naturaleza, donde la tecnología. Yo creo que hoy estamos con una marca que se llama Bosques, que tanto Bosque Pilar como Bosque Tortugas están emplazados en bosques literales de 100 años de antigüedad, que por más dinero que uno ponga, esos árboles de 100 años que mantuvimos, no los podés. Es un valor agregado. El mismo amenity del proyecto, o las amenidades son esta cantidad de árboles y ese proyecto que uno entra y dice, esto es distinto a todo el resto. Creo que eso es lo que a nosotros nos marca de alguna manera el norte y es lo que pretendemos seguir haciendo. Bien, bien. Te cambia la vida, ¿no? Vivir entre naturaleza. Yo creo que sí. A ver, la pandemia nos cambió la forma cuando nos dimos cuenta que no nos dejaron salir de casa y que teníamos... Me acuerdo que antes de la pandemia uno trataba de hacer los edificios con el balcón más chico posible porque la gente no te pagaba esos metros descubiertos. Nos cambió tanto la idiosincrasia que hoy, si no tenés un buen balcón o un balcón terraza, el departamento es invendible. Y pasamos de llamarlo balcón a un lugar de encuentro con amigos, una parrilla que nadie nos quita la posibilidad de que vuelva a haber una pandemia. Entonces, el tener nosotros, por ejemplo, en Bosque Pilar, es un predio de 3,5 hectáreas. Entonces, quizás no salís del predio, pero tenés 3,5 hectáreas, dónde caminar, el verde, dónde poder desarrollar tu actividad con un coworking, un gimnasio, una pileta, qué sé yo, un montón, una huerta orgánica, un montón de cuestiones donde podrías vivir tranquilamente. Mucha gente que la pandemia nos enseñó que poder vivir, trabajar y disfrutar en el mismo lugar. Entonces nos cambió totalmente el eje de lo que apuntábamos y hoy estamos haciendo ese tipo de proyectos. Qué lindo, qué lindo. Hablando en el backstage con Hernán, nos invitó a un evento el 25 de mayo donde van a estar haciendo el lanzamiento de un tercer módulo. Comentame un poco cómo sería el proyecto en sí, si querés describir un poco más el tema de los módulos, para quién están pensados, ¿sí? Como te decía antes, es uno de los proyectos que a mí más me gusta, ¿no? Tanto Bosque Pilar como Bosque Tortugas. Son muy similares, el público que quizás es distinto. Bosque Tortugas está apuntado a un público por la ubicación, kilómetro 38 de la Panamericana, que todavía va y vuelve a Capital o a zona norte. Claro. Kilómetro 49,5, que es donde tenemos Bosque Pilar, ese ya es un público donde hace toda su vida en Pilar, que no está una hora y cuarto de viaje de ida y de vuelta, donde sus hijos van al colegio, que hay muy buenos colegios en Pilar, donde hay muy buenas clínicas, donde hay diversión, donde hay buenos restaurantes, cines. Esa gente de Bosque Pilar vive en esa zona. Es un proyecto que nosotros adquirimos hace 1 año y medio, un proyecto que estaba frenado de alguna manera por una situación económica y nosotros levantamos, le pusimos valor agregado, donde mejoramos el proyecto y ahora en julio, agosto estamos entregando estos 102 departamentos o estas 102 unidades que estamos terminando y estamos lanzando otros 3 módulos. Es un módulo que está dividido en 3 etapas de 165 departamentos, que eso va a completar el complejo total y va a tener 267 unidades. Genial. Bueno, ya saben, si quieren conocer el lugar, el 25 de mayo a las 12 horas, va a haber un catering, van a haber actividades también. Vamos a hacerlo día patrio, con comida típica del día, un domingo para disfrutar en familia, conocer el proyecto y hacer el lanzamiento oficial de este tercer módulo. Hicimos una preventa ya, vendimos 30 y pico de unidades. La idea nuestra es vender 15, 20 más, no mucho más. Vamos a sectorizar la venta, prevendemos esto, hacemos toda la estructura de hormigón y mampostería, que sería la obra gruesa para el que no conoce un poquito del tema construcción. Y después, más adelante, vamos a lanzar las otras etapas comerciales. Bien, buenísimo.
Bueno, y volviendo un poco al tema de los desarrollos, ¿cuál sentís, pregunta cliché, que fue el mayor error que podrías haber cometido? Y bueno, después te voy a preguntar también el mejor logro. Yo creo que el mayor error, en ese momento no teníamos la experiencia suficiente como para contratar una constructora llave en mano. Lo que se llama en la jerga o en el rubro inmobiliario llave en mano es una constructora que entra el primer día y hasta que no termina el departamento no se va de la obra. Ese es el error creo que cometimos inicial, porque cuando esa constructora se concursó y quebró, nos quedaron adentro un montón de rubros y un montón de situaciones que si solamente hubiésemos contratado el hormigón con esa constructora, hubiese sido más fácil, la pérdida hubiese sido menor. Hoy todas las obras que nosotros hacemos son con contratos separados, con un gerenciamiento de parte nuestra, donde sectorizamos en 20 rubros diferentes las contrataciones. Es mucho más trabajo, pero el riesgo se minimiza, se atomiza, y de alguna manera tenemos un control mucho más acabado de los costos de la obra. Bien, tenés varios proveedores. ¿Y te pasó alguna vez que te pausen alguna obra, te cancelan algún proyecto? Sí, más que eso hemos tenido casos. Municipalidad de Vicente López, no hará, creo que calculo hace 8 o 9 años, un proyecto que nos llevó 5 años aprobarlo. Campus Norte, en una zona que se prometía que iba a ser totalmente diferente y desarrollada. Es verdad que se hizo la Universidad de Vicente López, pero al tardar 5 años en aprobarlo, la verdad que cambió absolutamente el negocio. Hoy debería estar todo terminado, pero bueno, hizo que estos 5 años no pudiéramos terminar solamente una de las etapas. Un proyecto, aclaro, que estaba 100% a código, pero bueno, la burocracia política hizo que esto tardara muchísimos años. Bueno, lamento eso. Y sobre tus mejores proyectos o mejores logros, bueno, ¿cuáles serían? Yo creo que hay proyectos que la verdad que los veo como casos de éxito. Bosque Pilar, sin duda, es el de todos los proyectos el que mejor salió en todo sentido. Lo que uno pudo proyectar, más allá de que los costos de construcción este último año, y es ridículo lo que voy a decir, ¿no? Pero fue la realidad, 137% de aumento en el costo de construcción en el último año hace que un proyecto, no hay un Excel que lo resista. Claro. Pero el proyecto era tan bueno, cualquier otro proyecto hubiese quebrado, pero el proyecto es tan bueno que a medida que fuimos aumentando los valores de venta, el público siguió acompañando, el consumidor y demás, porque el proyecto es muy bueno, es diferenciado. Estos 100 años de árboles que son irrepetibles. Si yo hoy compraba un terreno pelado, tengo que esperar 100 años para tener la vegetación que tengo ahí. Entonces, la verdad que creo que sin dudas Bosque Pilar y Bosque Tortuga son 2 casos de éxito. ¿Y cómo pasaste de construir edificios a decidir meterte en este nuevo rubro, por así decirlo? No, yo empecé en el rubro inmobiliario, como te decía, hace 30 años en la comercialización. Veía que todo era tan poco profesional lo que era el desarrollo inmobiliario, que tratamos de volcar ese profesionalismo en todas las etapas de la obra, y la verdad que veíamos que quizás en la intermediación podía haber 3-4 puntos solamente en la comercialización, pero después había 10 o 12 en el desarrollo, después había 2 o 3 puntos más en el gerenciamiento, y empezamos a ver la posibilidad de por qué no hacer este negocio con márgenes del 20% y no del 2 o el 3% en la comercialización. Y ahí es donde empezamos a estudiar y a trabajar, cursos que hemos hecho lo nombré antes a Damián Tauchman, y tratar de meternos de lleno en lo que es el mundo de la construcción, más allá que yo hoy no puedo decir que soy constructor,
no me interesa hacerlo por situaciones país o por situaciones diferentes. Puntualmente, cuando se concursa esta constructora PIS en el año 2015 y nos encontramos que teníamos que hacer dos edificios de 20 pisos, y en la primera losa del primer piso se concursó y nos había hecho un daño fuerte económicamente, nos vimos obligados a tomar el mando de esa situación, tomamos toda la gente que trabajaba para ellos en ese momento, hacer acuerdos con los sindicatos, y a partir de ahí empezamos a tener la gimnasia de empezar a construir. Pagamos 2 millones de situaciones, de errores, derechos de piso, que nos fueron dando la experiencia, hoy ya con 50 años, de tratar de equivocarse lo menos posible. Bien. Es la única manera hoy, como te decía antes también, ser eficientes, no equivocarse en la elección de proveedores también, porque hoy cualquiera en un equipo de técnico dice, bueno, tengo 3 presupuestos, lo hago con el más económico. Pero después empezás a jugar si ese proveedor que quizás acopias y depositas tu dinero, que en definitiva es dinero de los compradores de los departamentos, te va a cumplir, te va a entregar. Hoy estamos viendo cualquier cantidad de empresas de primera línea que se están concursando o quebrando. Entonces, hoy, antes de acopiar o de ponerle el dinero en otro lado, uno hace una radiografía de a quién se lo estamos dando, de la misma manera que lo hace el comprador de ese departamento, a quién estoy confiando en los ahorros, ni más ni menos que los ahorros de una vida. Hoy la tecnología, las redes, la internet o lo que fuera, googleando solamente, poniendo Global Investment, a ver si tuvo algún problema alguna vez, a ver si tuvo algún juicio, a ver si tuvo alguna problemática en la entrega de algún edificio. Yo es lo que primero le recomendaría hoy a un comprador de pozo, más allá que es un buen negocio, porque en principio el que compra hoy de pozo va a tener una rentabilidad del 20-25%, o va a comprar ese departamento un 20-25% por debajo de lo que vale hoy ese departamento terminado, es quién lo hace. Bien. ¿Qué antecedentes tiene? Hoy la mayoría, no te digo todas, pero la mayoría de las constructoras en Argentina en algún momento de su vida se concursaron, dejaron un tendal, cambian el nombre, vuelven a llevar adelante una compañía, y lo mismo pasa con las desarrolladoras. Yo me jacto siempre que en 15 años nunca tuvimos una carta de documento de un comprador, porque cualquiera que tiene un problema en una terminación, che, Hernán, no me funciona, más allá que tenemos una estructura, hicimos cualquier cantidad de departamentos, cualquiera tiene mi teléfono, cualquiera me escribe, cualquiera me llama, y estamos ahí con equipo importante de postventa para resolver todos los problemas que puede acarrear un departamento nuevo. Bien, bien, bien. Sí, Global Investment es muy conocida. Y Nucifora Propiedades, ¿qué rol cumplís ahí? Soy el director de la inmobiliaria, en esto que te comentaba, de que quizás tener una propia fuerza de ventas para nuestros propios desarrollos. Así nació, por lo menos. Después nos dimos cuenta de que la difusión, la comercialización y todo lo más pasaba por otro lado. Nos fuimos acercando a distintas compañías de gente, bueno, en el caso con ustedes, de la difusión y de cómo con la inteligencia artificial poder llegar a un montón de personas que antes no llegábamos, y darle una atención profesional que quizás vos antes recibías un contacto en un CRM que venía de un portal, y veíamos que tardábamos muchísimo en responder de alguna manera ese contacto. Y me imagino el tipo que estaba, pues me pasa a mí como consumidor, viendo una publicación, y si no me atendían pasaba a la siguiente. Entonces, nada, nace con la necesidad de comercial y se fue ayornando a medida que fue pasando el tiempo a la nueva tecnología, y tratamos ya, bueno, también tenemos propiedades que no son, de alguna manera,
producidas o hechas por nosotros, porque cuando el inversor o ese cliente que nos sigue hace muchos años ya confía en nosotros, nos pide, che, Hernán, ¿me alquilás el departamento que te compré? ¿O me lo revendés? Entonces ahí nace la función de la comercializadora para revender todos ese producto. Te doy el ejemplo, ahora entregando Torres Cardón en julio o agosto, o Bosque Pilar, tenemos 250 unidades, que parte de esas unidades van a ir en alquiler, parte van a ir a la reventa, parte se la van a quedar, pero hay una masa importante que a cualquier inmobiliaria del país le gustaría tener estas 300, 400 unidades que nosotros hoy tenemos para comercializar. Bien, bien, genial. Bueno, yo lo conocí a Hernán porque fue uno de los principales inversores en nuestra agencia, Leaders. Y bueno, ahí me cambia un poco de tema. Yo sé que vos invertiste en varias startups, si querés comentarme un poco de eso. Sí, hace creo que 5 años exactos, el productor para Argentina de lo que era Shark Tank, que habían hecho un acuerdo con Sony, Shark Tank, un programa muy conocido en Estados Unidos, que hoy está en Brasil, en Colombia, en varios países de Latinoamérica, logra cerrar un acuerdo con Sony y Shark Tank para hacer Shark Tank Argentina. Después por temas que no entré en profundidad, y Telefe en su momento no llegaron a un acuerdo y crean un formato parecido que era Jaula de Negocios. Me invitan a ser jurado de ese programa que estuvo 3 años en el aire en Argentina, en Miami, en Brasil, en Perú, en Chile, en Colombia. Y durante 2 años fui el presidente del jurado. Me encontré en situaciones, por mi característica como emprendedor, tener el honor de alguna manera de ser el presidente e invertir en startups, principalmente en emprendedores. Era un casting de emprendedores, pasaron más de 1.500, participaron alrededor de 30 por cada edición, y había una negociación directa entre el emprendedor y el jurado, donde si había realmente algún emprendedor o algún emprendimiento que me interesaba, se hacía esta negociación. Después pasábamos a un due diligence para evaluar si todo lo que comentaba en ese primer pitch era real, y terminé invirtiendo en compañías que nunca me imaginé. Educación a distancia, que después con el tema de la pandemia sirvió muchísimo, fue un caso de éxito. Evaluados, donde el cliente final era universidades. Estas universidades detectaban de que el principal activo que ellos tenían era el estudiante universitario, y que tenían un porcentaje muy alto de estudiantes que dejaban la carrera. Entonces lo que hacía esta aplicación era tener una interacción con estos estudiantes y llenarlos de contenido. Después se agregó inteligencia artificial y demás, y empezaron a ver las universidades que la diserción era menor. Entonces nos empezaron a contratar. Hoy estamos en 7 países. Y así distintas. Me viene a la mente Caecus, que era un anteojo para gente no vidente, con sensores de movimiento para, en vez de usar el bastón blanco, tenías los sensores, donde tenías un lector de QR, donde tenías un lector de texto. El tipo no vidente podía leer un libro, podía visualizar un billete, podía ir al supermercado, leer el código QR, cuánto valía la lata de arvejas. La verdad que me pareció que era un proyecto innovador, triple impacto. Después la tecnología fue avanzando mucho. Me acuerdo que Messi hizo un acuerdo con una compañía en Estados Unidos, donde en vez del anteojo era solamente un lector que se ponía en el anteojo de cada una de las personas con dificultad visual o cero posibilidad de ver. Y claro, ese dispositivo mucho más económico, mucho más tecnológico, hizo que se comiera de alguna manera al proyecto que nosotros habíamos evaluado. Pero fue una experiencia, no me arrepiento para nada de la inversión que hice. Seguimos en contacto, seguimos haciendo cosas. En ese proyecto particular quizás invertí más en el emprendedor que en el producto en sí. Entiendo. Me gusta igual porque los proyectos que elegís o en los que invertís son todos con un impacto positivo hacia la sociedad. Es que hoy yo creo que si solo un negocio es
simplemente un negocio y lo único que vas a obtener a cambio es dinero, para mí no tiene futuro. No tiene futuro. Si vos no generás este triple impacto que hablo en la ecología, en la sustentabilidad, en el generar puestos de trabajo, no tiene posibilidad de ser. Si no, me dedicaría a las acciones, a la bolsa y solamente me dedicaría a invertir y punto. No es por lo menos mi perfil. ¿Sentís que siempre tuviste esa mentalidad o hubo algo que te llevó a eso? No, fue cambiando. Obviamente que cuando era chico quería ser empresario, siempre lo tuve claro. Siempre quería lograr esa libertad financiera que el sistema te metía, de estudiar, de ir a... soy de la generación de quizás mi hijo el doctor y de una clase media que quizás en un momento existía y hoy no existe más. Y la verdad que a mí nunca me llamó la posibilidad de seguir estudiando. De hecho, yo fui papá a los 15 años, tuve un hijo, eso me dio me obligó de alguna manera a empezar a trabajar. Claro. Bueno. A los 16 era papá, entonces empecé a desarrollar un montón de actividades. Tuve gastronomía, un negocio más chico, un negocio más grande, tuve un restaurante. A los 20 años empecé a laburar en la inmobiliaria, un rubro que la verdad que siempre me apasionó y era un rubro donde yo veía que mis compañeros universitarios del colegio no ganaban, pero ni por asomo, lo que yo ganaba en una inmobiliaria. Y a partir de ahí me especialicé en lo que es la comercialización y en lo que son los métodos de negociación. Tuve la suerte de ir a Harvard en 2 oportunidades a estudiar exclusivamente método de negociación de la Universidad de Harvard, sin haber terminado el secundario y sin haber hecho ninguna carrera universitaria. Algo que la verdad que me abrió la cabeza, que hoy creo que cualquier persona que se quiera desarrollar en la vida, y no hace falta hoy, si agarrás la lista en el mundo de millonarios, hay muy pocos profesionales, la mayoría viene del rubro comercial, no hay obviamente ningún empleado. Entonces fue por ese lado, la capacidad de hacer todos los cursos posibles de comercialización y negociación, y creo que el tipo que hoy sabe vender el producto que sea, un abogado, si no sabe vender sus servicios, no, está destinado al fracaso. Un dentista lo mismo. Creo que un buen comercial, haga lo que haga en la vida, va a triunfar. Bien, perfecto. Bueno, voy a ir a preguntas más personales, ya de tus hijos y de la vida, ¿sí? Bueno, si querés comentarme un poco, ¿tus hijos trabajan con vos en Global Investment, en Nucifora? Tengo 2 hijos que trabajan conmigo, mi hija Valentina y Tomás. Como todo, ya dejó de ser adolescente, pero mi hija se crió mucho tiempo, vivió afuera, de los 19 años tuvo la necesidad de buscar su camino sola, siempre la apoyé. Estuvo trabajando conmigo en proyectos de España, después estuvo de vuelta 2 años trabajando en toda la parte de comunicación, ella estudió marketing, y en la parte de difusión de los proyectos que nosotros hacíamos. Hoy tuvo la necesidad de vuelta de viajar a España y radicarse allá. Este mundo nómade que va cambiando los lugares, seguimos haciendo cosas juntos, quizás no con la presencialidad. Tomás, mi hijo, 25 años, también está trabajando conmigo, desde muy joven empezó, le encanta, le apasiona más la obra, que justamente la que a mí la odio con todo mi ser, pero a él le gusta. Entonces, nada, son los ojos míos en las obras y él está en el control de todo eso. Genial. Y después tengo 3 hijos más que están todavía en edad de secundario. Ah, bueno, está bien. Genial. ¿Y vos sentís que tienen esta misma visión de buscar un impacto positivo con lo que hacen, tanto con las obras o con la comunicación? Yo trato de volcarle todos estos principios o toda la visión que yo tengo, por lo menos del emprendedurismo y demás. Y sí, hoy mi hijo Felipe cumple ahora 17, tiene 16 años, está ya trabajando
en todo lo que es inteligencia artificial, le apasiona, y crearle todas darle todas las herramientas que yo creo que tiene que tener. Ya tiene sus propios clientes y demás, y me encanta. Bien, bien. Y bueno, fuiste padre a los 15 años, lo cual respeto mucho. Y bueno, también emprendedor. Bueno, ¿cómo manejaste el estrés de toda esa situación? ¿O cómo lo manejas actualmente? Quizás lo que hablábamos antes, ¿no? De que el emprendedor o el empresario argentino fue viviendo tantas situaciones que uno se va acostumbrando. 2021 tuve una situación complicada, que ahí hubo un antes y un después, tema COVID, uno veía y no creía de alguna manera en todo lo que estaba pasando hasta que me tocó. 2021 tuve COVID, estuve 45 días en coma, y eso hizo que por lo menos la visión mía de lo que pretendía, de lo que quería y demás cambiara. Siempre me interesó estar en el puesto 3 de desarrolladores en la Argentina y siempre trabajé para eso. Después en el 2021 tuve lo que tuve y la verdad es que me cambió la visión. Es como que siento que siempre quise jugar en la Champions League y ganarla, y hoy me doy cuenta que llegué a jugar en el campeonato local, hice la carrera que hice, no pretendo hacer mucho más de lo que hice, sino mantenerla, hacer realmente proyectos que me diviertan. El tema económico pasó a ser totalmente secundario, porque estuve a minutos de morirme, y la verdad que te cambia la cabeza. Mal. Hubiese sido un problema tener 50 obras, yo no estar, y que esas obras no hubiesen podido terminarse. Que no me quepa duda que no hubiese pasado eso. Hoy pretendo terminar las obras que tengo y hacer 1/2 edificios por año, no más. Edificios que uno vea y diga, me muero de ganas de hacer este proyecto. Por eso te decía que un 866 no voy a hacer nunca más en mi vida. Tenés los mismos problemas, renegás lo mismo haciendo 20 departamentos que 200. Entonces prefiero hacer edificios mucho más emblemáticos y que el día de mañana pasen mis hijos y digan, esto lo hizo, o mis nietos, y me digan, esto lo hizo mi viejo, mi abuelo, y estén orgullosos de eso. Qué lindo. Como que uno arranca por necesidad y después ya es un tema de ambición, ¿no? Y bueno, vos tuviste este segundo despertar que te cambió todo. ¿Y cuáles sentís que son los valores que te guían hoy en día? Los valores, a ver, y que se fueron perdiendo principalmente en nuestra sociedad, es el valor de la palabra. Yo hoy tengo muchísimos inversores que, si yo te muestro hoy cómo nosotros cerramos negocios, y vos decís, no te creo. En un papel hemos cerrado en un restaurante, un hotel, en una servilleta, te compro 500 metros, te lo pago de esta manera, bueno, firma acá, firmo yo, en una servilleta. La palabra. Yo creo que la palabra está totalmente devaluada, y yo quizás estoy todavía hecho a la antigua, donde mi palabra es lo más importante que tengo. Me gusta. Sí. Y tenés buenos hábitos, entrenás, no sé. Entreno. Esta dificultad, que yo jugué al rugby mucho tiempo, jugué profesional en Italia y siempre estuve guiado por el deporte. Me está costando, me quedó una capacidad pulmonar después del COVID, pero entreno 3 veces por semana. Me gustaría, tengo un equipo que la verdad que me dan una mano enorme en apoyarme, en seguir. Gente quizás hasta es más grande que yo, pero yo los veo y hacen el doble que yo. Y digo, si este viejo hace lo que hace, yo tengo que poder. Bien. Después me saqué ese chip un poquito de la cabeza para decir, bueno, yo tuve lo que tuve, tengo la capacidad pulmonar reducida, pero la verdad que entreno 3 veces por semana, trato de comer bien, de tener una vida saludable. Sí, me cuido. Se te ve bien. Así que genial. Y bueno, un poco ya cerrando, ¿sí? ¿Qué definirías que es el éxito para vos o a qué estás apuntando ahora? Yo creo que el éxito es la suma de fracasos. Para poder ser exitoso debes haber
equivocado y de tener que haber quebrado. Yo no conozco un solo empresario de los que yo realmente admire, ya sea a nivel local o a nivel internacional, de que no hayan fundido 4 o 5 compañías para después poder haber sido exitosos. Siempre hablando en la parte empresarial. Y después en el éxito desde la parte humana, hombre completo, obviamente está la parte empresarial, pero está la parte familiar. Tengo una familia divina, tengo 5 hijos, es real que me separé 2 veces, pero tengo una relación, tuve 14 años casado con 2 matrimonios, tengo una relación excelente con mis 2 exmujeres, forman parte de mi vida diaria. Todos los días tengo una charla con alguna de ellas por mis hijos, por temas nuestros o por lo que fuera, entendiendo de que quizás en algún momento uno tomó un camino diferente, pero no por eso uno dejó de querer a esa persona. Y en la parte, como te repito, en el todo meto primero la familia. Los hijos para mí hoy son lo que a mí me dan fuerza todos los días para seguir adelante. Obviamente el reconocimiento como empresario también, más allá que a veces el ego no fue mi mejor amigo durante mucho tiempo. Esa ambición que decías, ¿no? Uno empieza quizás por necesidad, después por la ambición de ser, y después hoy es más por el recuerdo que tengan de uno que de cuántos millones dejó en la cuenta. Hoy yo soy de los tipos convencido, ¿no? De que decía un intelectual, Oscar Ruggeri, ex capitán de la selección, que la herencia es un error de cálculo. Y el tipo que se murió y le quedó dinero es que hizo mal las cuentas. Yo vivo de esa manera, porque estuve sin hacer locuras, ¿no? Pero me encanta viajar con mis hijos, me encanta vivir bien. El vivir bien no es despilfarrar, sino es vivir bien y compartiendo. Tengo una fundación, un centro cultural que aprovecho y les mando saludos a Nancy Rodríguez, que es la que lleva adelante con este centro cultural, donde dejó de ser, al principio era un comedor por la pandemia, después terminó siendo un lugar donde los chicos tienen apoyo escolar, donde tienen contención, donde hay un médico, un pediatra que va todos los meses, donde aparte se da de comer 2 o 3 veces por semana, y donde le dediqué el año pasado todo. Este año la verdad que me hubiese gustado darle mucho más tiempo del que le doy, pero bueno, fue un año económico muy complicado, donde toda mi energía se la puse al trabajo, pero seguramente el año que viene volveremos de la misma manera, pues me encanta, me apasiona ver cómo van, por lo menos dar una mano para que 60 chicos, que son puntualmente lo que nosotros permanente y diariamente atendemos, tengan un cambio de vida y mayores oportunidades. Bien, bien. Me gusta eso de disfrutar la vida, y respeto mucho cómo tus valores van relacionados a lo que sería el amor, por así decirlo, ¿sí? Así que, bueno, y si tuvieses que dar un consejo a tus hijos o a quienes nos están escuchando, ¿cuál sería? El consejo es que no hay principales, que no hay atajos. Todo lo que crece rápido cae rápido. Lo ves me ha pasado y me ha costado ver amigos jóvenes, tengo por suerte muchos, que quizás con el Bitcoin, con Ethereum, con las monedas digitales, de ganar muchísimo dinero y perder muchísimo dinero. Yo creo que todo lo que es tecnología está bien, pero todo es de a poco, ¿no? La vida es una escalera que hay que ir subiéndola escalón por escalón. Son muchos pisos. Si subís corriendo te vas a cansar. Y a veces el tomar atajos, que es lo más difícil por la idiosincrasia argentina, ¿no? El famoso dicho, te colás en la cola para las vacunas, te colás en la cola para todo. Eso pasa acá, ¿viste? En Argentina. Pasa mucho en Argentina. Y hoy lo ves reflejado, ¿no? Todos esos que se creían vivos hoy están todos o procesados o presos o lo que fuera. La vida es una escalera que hay que subirla escalón por escalón, con sacrificio,
con valores. Y eso para mí es lo que al final te recompensa siendo una persona exitosa en todos los aspectos. Qué bien. Seguiría hablando toda la mañana, te digo. Bueno, estamos acá cerrando el programa con Hernán Nucifora. Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos y por estar acá. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Vayan a seguir a Hernán, a Global Investment y a conocer sus proyectos. Recuerden, el 25 de mayo, 12 horas, hay un evento abierto para el que quiera venir, así que los esperamos. Bueno, agradecerte, Nacho, la invitación a todo el equipo y bueno, y que todo este segmento nuevo sea un éxito y les deseo lo mejor en todo lo que vienen haciendo. La verdad que los venimos hablando seguido y creo que tiene una empresa que con un potencial tremendo, te lo dije la última vez que nos encontramos, y espero que puedan llevar a cabo todas las ideas que tienen, que son excelentes. Muchas gracias. A vos.